Pero quiero comenzar con el mensaje de hoy, con un par de preguntas que yo me hice a mí mismo, estando orando en la presencia de Dios, y me hice estas preguntas. Y una de las preguntas son sencillas y casi puedo saber qué es lo que usted me va a contestar. Y la primera pregunta que yo me hice es: ¿cuán grande es Dios para mí? Si yo te pregunto a ti, ¿cuán grande es Dios para ti? ¿Qué tan grande es Dios para ti? ¿Qué me contestarías? Inmenso, superpoderoso, grandísimo, ¿verdad que sí? Pero de ahí surgen otras preguntas, porque si es tan grande y poderoso para nosotros, surge una pregunta que Dios me ministró a mí. ¿Es tan suficientemente grande el Dios que tú sirves como para suplir todas tus necesidades financieras, de trabajo, etcétera, etcétera? ¿Es tan suficientemente grande? Me hice esta pregunta: ¿es lo suficientemente inmenso como para tratar con todos tus problemas? Problemas de la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. ¿Es tan suficientemente grande? Entonces dije: ¿por qué tanto divorcio dentro de la iglesia de Dios? ¿Por qué tantas situaciones que a veces se nos salen de nuestras manos si el Dios que tenemos es inmenso, es poderosísimo? Es más, es tan grande que ni siquiera ninguno de nosotros hemos podido comenzar a comprender cuán grande es Él. ¿Se acuerda de ese corito? ¿Cuán grande es Él? Realmente no tenemos, perdónenme, pero no tenemos ni una pizca del conocimiento de la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios es infinito, es inmenso, es poderoso. Mire lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 8. Si puede, búscalo en su Biblia. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice la Nueva Versión Internacional, dice: aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, está hablando el apóstol Pablo, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. La Reina Valera del 60, donde dice la palabra incalculables, menciona inescrutables. La palabra inescrutable significa lo mismo que incalculable o insondeable. Yo investigué un poquito sobre la palabra insondeable. Es algo que no se puede saber ni se puede averiguar. Incalculables las riquezas de Cristo. No se pueden calcular, no se pueden sondear, no se pueden entender, no se pueden alcanzar todas. Con todo lo que vivamos, 100 años que vivamos en esta tierra, no vamos a alcanzar todas las bendiciones de Dios, porque son inmensas. Fíjese lo que dice, estuve leyendo, cuando hablan de insondables, es un sinónimo de insondable, la palabra incalculable, la cual alude a una misión de búsqueda en el mar abierto, en el océano. Cuando los marinos quieren determinar lo profundo que es el agua, el mar, o en el lugar donde están, dice que emiten sonidos en el agua. Luego miden el tiempo que se toma oír el sonido reflejado desde el fondo. O sea, emiten un sonido desde arriba, y en lo que tarda en regresar el sonido para atrás, ellos determinan la profundidad de ese lugar. Pero hay partes en el océano, en el mar, que nunca regresa el sonido. Y eso de entender que la profundidad es inmensa. Imagínate la inmensidad de las grandezas, de las bendiciones y de la profundidad del conocimiento de Dios. El mar a veces es tan profundo que cuando el sonido se envía ya no regresa. Y me gustó esa ilustración sobre la palabra de Dios, sobre la medida de las riquezas de Cristo para nuestras vidas. No se pueden entender, no se pueden contener, son inmensas. Nos es imposible, hermano, rastrear a nosotros hasta dónde llegan las bendiciones y el amor de Dios para nosotros. No lo podemos entender, no lo vamos a comprender. Algún día lo comprenderemos cuando estemos allá en su presencia. Pero ahorita, como terrenales que somos, no lo podemos, ¿no? Nuestra mente no alcanza a dimensionar las grandezas del amor y de la bendición de Dios. Nosotros somos adoradores de Dios, y esto debe de ser algo lindo para nosotros, algo grandioso, grandes noticias.
Y no hay otro lugar a donde vayamos. No hay otro lugar más alto y más profundo que nosotros podamos ir que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entre más adoremos al Padre, estoy hablando de adorarlo en espíritu y en verdad, empezamos a nadar, empezamos a caminar, empezamos a introducirnos en las profundidades del Señor. Es cuando adoramos, y no estoy hablando solamente de estar cantando, estoy hablando de adorar en tu recama, de adorar mientras estás estudiando la palabra. Es cuando Dios te empieza a dar una revelación fresca de la palabra de Dios. Y no estoy hablando de las nuevas revelaciones que están dando. Recuerdo una vez un pastor me preguntó, me dijo: ¿cómo estuvo el congreso en tal parte? Digo: estuvo muy padre, nada nuevo, pero estuvo muy padre. Y me dijo: qué bueno que no fue nada nuevo, porque si hubiera sido algo nuevo, pues sí me preocupo, ¿no? Porque la revelación ahí está en la palabra, pero llega a nuestro entendimiento, un entendimiento más profundo de la palabra del Señor. Ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí es capaz de entender el todo de la naturaleza de Dios, o experimentar. No podemos experimentar, fíjese bien, su presencia en su totalidad. Moisés solamente se le dio que viera sus lomos, no pudo verlo todo, y aún así, con simplemente ver sus lomos, ya vio que tuvo que ponerse un velo en su rostro, porque ya no podían verlo a él de la presencia de Dios que quedó en su vida marcada. Ninguno de nosotros puede tomar para sus vidas todo lo que Cristo nos está ofreciendo, porque es inmenso, es profundo. Pero todo esto, hermano, todo esto tiene un propósito, y para allá es donde voy. Efesios capítulo 3 versículo 9, anótelo, búsquelo en su Biblia. Fíjese lo que dice: recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Versículo 9 dice: y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Tremendo este versículo, a mí me encanta. Y voy a tocar el primer punto de este mensaje. Algo poderoso de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y yo creo que una de las más maravillosas bendiciones que Dios nos ha dado es la revelación de su bendita y poderosa palabra. La palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas. Y esta revelación, este entendimiento a nuestra vida comienza cuando comprendemos que Dios creó todas las cosas por medio de Jesús. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús. Y el otro entendimiento que tenemos que entender de la palabra es que todo eso, todo lo que fue creado, todo es la realización del plan de Dios para nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí, tenemos un propósito en Dios. Y tenemos que entender que toda la creación, todo lo creado es obra de Jesús. Y Dios creó todas las cosas por su palabra. ¿Está conmigo? El apóstol Juan comenzó su relato en el Evangelio con esta verdad. En Juan capítulo 1 versículo 1, ¿lo recuerda? Yo voy a leerle la Nueva Versión Internacional por la manera en que está definido. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin el Verbo, nada de lo creado llegó a existir. Usted sabe quién era el Verbo, ¿no? ¿Sí lo sabe? ¿Quién era el Verbo? Juan capítulo 1, ahí nos brincamos al verso 14, dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, Jesucristo. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. No hay otro como Él. Todas las cosas en el universo fueron creadas por Él. Nuestro planeta fue creado por Él.
Jesús es el verbo encarnado. Jesús es la palabra hecha hombre, la palabra de Dios hecha hombre. Y Dios sigue creando hasta el día de hoy. Y todo lo que sigue creando lo está creando por medio del verbo que es Jesucristo. Como lo dijo el apóstol Juan, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Sin Jesús nada de lo creado llegó a existir. Cuando Dios habló, soltó el verbo, Jesús, quien causó que el propósito de Dios se hiciera una realidad, se convirtiera en una realidad. Y eso es verdad aún en la actualidad, y voy para allá explicando. Hebreos capítulo 11 versículo 3 nos dice la palabra en la Reina Valera del 60: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Por cómo se constituyó el universo? Por la palabra de Dios. Del modo de lo que se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, donde no hay absolutamente nada, cuando la palabra, cuando el verbo acciona, el rema acciona, las cosas son creadas. Así de grande es nuestro Dios. Así de grande es nuestro poderoso Señor. Dios habla desde el mundo, desde un reino invisible, y la palabra da lugar a que la realidad la podamos ver. De lo que no existe hace que las cosas existan. Fíjese, nosotros no fuimos un pueblo o no fuimos una iglesia hasta que Dios vino a esta tierra. Dios vino con un propósito a esta tierra. Sí, la salvación de la humanidad, y ahí voy a terminar. Pero vino a revelar la iglesia a este mundo. Había una religión, Él convirtió una iglesia, nosotros en comunión con Él. Muy diferente. Porque es muy diferente a tener una religión a tener una relación. Y si usted está teniendo una religión con Dios, usted está caminando sin rumbo en esta vida. Pero si usted tiene una comunión con Dios, usted está preparándose para entrar un día al reino de los cielos, a alabar y glorificar el nombre del Señor por toda la eternidad. Y esa misma palabra creativa, ese mismo verbo creativo que creó la luz en las tinieblas, ¿se acuerdan el inicio? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y puso un baby. Génesis capítulo 1. Ese mismo verbo, esa misma palabra que creó la luz, ese mismo Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo. Es la misma palabra creativa que convierte un corazón de piedra en un corazón de carne que le alaba. Ese mismo verbo es el que cumple la palabra del profeta Ezequiel. Dios lo profetizó por medio del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. 36, 26 de Ezequiel dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Fíjese lo que dice: y os daré un corazón de carne. Le voy a leer 3 versiones más de la palabra. No más esa palabra, corazón de carne, para que entienda a qué se refiere. Dice que nos dará, quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice: y pondrá un corazón tierno y receptivo. La Biblia Dios habla hoy, la católica, dice: les pondré un corazón dócil. La nueva, la traducción en lenguaje actual dice: y le pondré un corazón que los haga leales y obedientes. ¿Sabe qué es ese corazón de carne? No es andar en la carne, hermano. Ese corazón de carne, si usted junta todo esto, está hablando de un corazón tierno, un corazón receptivo, un corazón dócil que nos va a convertir en personas leales y obedientes al Señor. Si nos cuesta trabajo obedecer, yo siempre les he dicho, si nos cuesta trabajo obedecer un pastor que vemos y tocamos, ¿cómo puedo decir
que no me cuesta trabajo obedecer a un Dios que no lo puedo ver ni lo puedo tocar. Dios ha puesto gente aquí en esta tierra. Dios ha puesto liderazgo en esta tierra. Y cuando nos quita ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón rebelde, ese corazón como el que tenía Saulo de Tarso, que se daba cosas contra el aguijón, ¿se acuerda? Dura cosa te es esta palabra, le decía el Señor. Ya deja de estarte dando cosas. ¿Sabe lo que era cosas contra el aguijón? Para los bueyes en aquellos tiempos tenían su corral. Y en el corral alrededor ponían aguijones para que no tumbaran el corral, porque se ponían bravos. Y cuando se picaban se quedaban mansitos. Y dijo, te estás dando cosas contra el aguijón, me estás persiguiendo a mí, le dijo el Señor Jesús. A mí me estás persiguiendo, a mí me quieres maltratar. Te estás metiendo con el Dios de los cielos. Te estás metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Saulo cae al suelo. Qué impresionante conversión de Saulo ahí. ¿Sabe por qué me gusta? Porque es muy diferente a muchos predicadores de estos tiempos. Yo respeto a todos, ¿eh? Pero pues hay que decir la verdad. Ahora te prometen carros, te prometen ir a las naciones, te prometen un chorro de cosas. El Señor no le prometió nada a Pablo. ¿Sí se ha fijado que no le prometió nada? Al contrario, Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Luego te voy a decir qué. Y desde entonces Pablo se llamó a sí mismo esclavo de Jesús, prisionero de Jesucristo. ¿Está conmigo? El Señor quitó el corazón de piedra de Pablo y puso un corazón fiel y obediente. ¿A dónde no fue Pablo que Dios no le enviara? ¿A dónde no se detuvo Pablo de ir porque Dios se lo prohibía? Él dijo, voy a ir a Frigia y a Fenicia porque allá hay mucha gente que puedo ganar para el Señor. Y el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir. Vas a ir a Macedonia y nomás vas a ir por uno, pero ese uno es clave para mis planes, le dijo Dios. ¿Está conmigo? Un corazón leal y obediente. Yo le digo, Señor, hazme leal y obediente, porque eso es lo que más nos cuesta trabajo, hermano, a todos. Y el que diga que no, hermano, pues ya está mintiendo. A todos nos cuesta trabajo ser obedientes y leales. Y hasta en el trabajo donde uno se desempeña, nos cuesta trabajo. Ahora me dijeron, tienes que ir otra vez de nuevo al curso de contraincendios, de uso de mangueras. ¿Cómo? Y con este calorón, imagínense andar apagando fuego con este calorón, cargando una manguera de 30 y tantos kilos y arriba un traje de 38 kilos más 15 más, porque está cuando lo mojan. ¿Te imaginas adentro de esos trajes? Y ahí andas con la manguera apagando los fuegos. Y no. Estuve a punto de decirle, ¿sabes qué? Quítame el día, castígame, pero no voy. Pero como estaba estudiando esto, hermano, mira, mansito como paloma. Está bueno, anótame, ahí estaré. Pero nos cuesta trabajo, hermano. Cuando nos ponen a predicar, a veces pues sí, nos tiembla la manita. Los que se quieren lucir, pues les gusta subirse al púlpito y predicar. Pero cuando nos ponen a cuidar carros en el calorón, aló, ¿verdad? Un corazón dócil y obediente, hermano. Dios envía su palabra y su palabra hace que las cosas que antes no se veían se puedan ver, se vuelvan una realidad. Dios hace que las cosas sucedan por medio de su palabra. Dios envió su palabra en forma humana, de carne y hueso. Lo envió a este mundo, lo envió a esta vida y vivió en esta tierra, murió en esta tierra y resucitó en esta tierra. Y de esa muerte y esa resurrección nació la iglesia de Cristo, que somos nosotros. De antes de eso no había iglesia, hermano, había religión. Pero cuando Cristo se levantó de la tumba, estableció su iglesia y la marcó. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. Alaba el nombre del Señor.
¿Por qué cree que usted escucha testimonios cuando hay gente que pone sus peticiones en un papel y empiezan a orar la iglesia? Porque Dios evidencia la que es su iglesia santa y pura. Aunque a veces no es pura y tan santa, pero pues como el Espíritu de Dios nos santifica, somos puros y santos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Llegó un momento en que Dios habló a tu corazón. Dios ministró tu corazón. Y el Espíritu Santo vino y ministró tu corazón. Porque Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que fuimos salvos por la fe. Pero la fe fue dada por Dios. Si Dios no te hubiera dado esa fe para creer en Él y no te hubiera revelado la palabra, no estuvieras aquí. ¿Captas eso? Y ahorita voy a irme más para atrás todavía acerca de esto. Estás aquí porque el Señor te escogió. Dios tocó tu corazón, el Espíritu Santo ministró y tú naciste de nuevo por el Espíritu Santo. Y ahí las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva, dijo el Señor. La palabra está llena de gracia y de poder, y es completamente eficaz para cumplir cualquier cosa que Dios ya ha predestinado para ti. Ojo, tenemos que tener conocimiento de la palabra. Porque yo he mirado ya en muchos altares, hermano, con todo respeto para todos los siervos de Dios, pero he mirado caprichos aquí arriba. Declararse caprichos, pedir caprichos. Yo todo y tú todo lo que pidas a Dios, acuérdate que te he respaldado por la palabra y eso se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Esa es su promesa. Una de las cosas por la cual nosotros venimos y alabamos el nombre del Señor es que estamos agradecidos. Y porque creo que todos nosotros queremos que Dios siga creando su iglesia, que la siga engrandeciendo, que se siga expandiendo, que siga creciendo, que podemos llegar por su Espíritu a esa gente que parece muerta, que están quebradas, que están sin visión, que están fracasadas, que están frustradas. Yo estuve hablando con una licenciada amiga mía que conoce a una de las que andan moviendo, de las diputadas que andan moviendo ahorita todo eso, esa basura, que no voy a hablar de eso hoy, no quería hablar de eso. Y ella la conoce muy bien. Y es una persona que ha sufrido mucho, que está frustrada. Desde su infancia sufrió. No le voy a decir que sufrió porque tampoco quiero que se haga chisme, pero sufrió. Y todo ese sufrimiento lo está volcando en contra de nuestros hijos, de nuestros niños. ¿Se fijan? Todo tiene un porqué. ¿Y por qué no hacer? Vaya, me voy a poner yo de ejemplo. Lo que yo pensé de este hermano, que cuando todos lo juzgaron, hasta otros hermanos que estaban ahí, y no crea que fue porque ay, el hermano ya le es muy buen corazón. No, Dios me ministró a mí. Porque yo dije, y si me pongo en sus zapatos, y si un día la riego así de esa manera, que me hagan explotar un coraje, que de repente serpientes y escorpiones salgan de mi boca. Dije, no, ¿qué no traerá este hombre cargando? Por eso pensé eso. Y ahora digo, ¿qué no trae toda esa gente, toda la basura que el diablo les ha metido? Es tiempo de clamar por misericordia por esa gente. Que Dios expanda su iglesia con esa gente. Que Dios los transforme sus corazones de piedra y ponga uno de carne fiel y obediente. ¿Se imagina? Eso sí sería impactante. ¿Por qué no empezamos a clamar por ellos? Yo quiero que entienda algo. No existe algo más allá del poder de Dios. Y ese poder de Dios se manifiesta por medio y a través de su palabra. La palabra de Dios es poderosa.
Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, proclamamos y actuamos de acuerdo a esa palabra, todas las fuerzas naturales, aún los demonios, hermano, incluso los ángeles del cielo, deben cuadrarse, porque estamos declarando la palabra de Dios. La mayor autoridad en todas las cuestiones y situaciones en la vida es la palabra de Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús, ¿se acuerda? En el desierto, ¿qué le decía Jesús? ¿Se puso a reprenderlo? No, al final. Pero no se puso a reprenderlo. Le declaró el poderío de la palabra de Dios y le callaba la boca cada vez que aquel lo quería tentar. Con el poder de la palabra. Mi hermano, un día, y usted lo va a ver. Yo lo voy a ver. Toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús, quien es la palabra viviente. Lo vamos a ver. Isaías 55:10 y versículo 11. Isaías 55:10 y versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aló. Mi hermano, nosotros decimos palabras a veces, chistes, bromas, no sé, o hablamos a lo tonto, pero el Señor no es así, mi hermano. El Señor, su palabra es poderosa, y lo que Él dice, eso se va a hacer. Alaba el nombre del Señor. Muchas de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, Dios ya lo dijo que iba a suceder, pero también dijo que en medio de todo eso la iglesia se levanta poderosa. También dijo que la trompeta iba a sonar y volamos a su presencia. Cuando tú hablas, mi hermano, lo que Dios habla, y lo hablas de acuerdo a su voluntad y en obediencia, que eso es lo que más nos cuesta, porque repetir la palabra de Dios es fácil, lo difícil es vivirla. Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es predicar la palabra, otra cosa es vivir la palabra. Pero cuando la predicamos y la vivimos, esa palabra prevalece sobre cualquier ataque del enemigo a tu persona. Destruye cualquier argumento que el enemigo te presente delante de ti. Dios te levanta, Dios te restaura. Cuando vives de acuerdo con la palabra de Dios y crees, todas las cosas, mi hermano, te son posibles. Esto sí que es una bendición infinita, una bendición incalculable. La poderosa palabra de Dios. La iglesia fue constituida para predicar la palabra de Dios. Dios nos hizo maestros, ¿sabía eso? A todos. No hablo de maestros del ministerio de maestros como viene en la Biblia, pero todos fuimos puestos para enseñar. Fíjese qué tremendo. Efesios 3:10, Efesios 3 capítulo 10 y versículo 11. Capítulo 3 versículo 10 y 11. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, me gustó. Dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? Ya no está hablando, fíjese que ya no está hablando de la gente. ¿Está conmigo? Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. Aló. Le voy a leer la versión 60. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y dársela a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
¿A quién le ministramos también nosotros? ¿Aló? Suena fuerte, ¿no? Estamos para enseñarle a los ángeles el propósito eterno en Cristo Jesús. Los ángeles no tenían idea, es más, no tienen idea de lo que significa ser perdonado y lavado con la sangre de Cristo. Ellos no entienden cómo es que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado y ahora somos su pueblo. No éramos judíos y aún así ahora somos sus hijos. Le estamos mostrando a los ángeles el propósito de Dios para esta tierra. Pablo comienza diciendo en Efesios 3 versículo 10, en la Reina Valera el 60, dice: ¿para qué? La multiforme, pero dice ¿para qué? Lo que significa literalmente como: les voy a contar por qué Dios creó la iglesia. Más o menos eso es lo que está diciendo, o eso es lo que está diciendo. Les voy a contar por qué Dios creó a la iglesia. Y en el versículo 11 dice que era un propósito eterno. En otras palabras, quiero que me entiendan, la iglesia estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. La iglesia estuvo en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba la iglesia. Usted y yo ya estábamos en el corazón de Dios. Y si lo personalizamos más, usted ya estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted había nacido en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes de que usted empezara a crecer en la barriga de su mamá. Usted ya había nacido en el corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros le estamos revelando a los ángeles. Toda la eternidad pasada la iglesia ya estaba en el corazón de Dios y en su mente. Y va a pasar de esa manera la iglesia a una eternidad futura en el cielo. Porque la iglesia se convierte en novia y la novia se convierte en esposa. Y estaremos reinando con Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pablo continúa diciendo: la intención de Dios es usar a la iglesia para mostrar a los principados y a las potestades su diversa sabiduría. La palabra griega usada en este versículo nos dice con claridad que los poderes y autoridades aquí no se está refiriendo a las fuerzas demoníacas de Satanás. No, esas están en esta tierra. Se está refiriendo a los seres angelicales que habitan el tercer cielo. La palabra celestial o celestiales, lugares celestiales, es una palabra griega que se pronuncia epouraniouis. Epouraniouis, está medio rara la palabra, la cual está describiendo el reino celestial más alto, el tercer cielo, donde Dios se sienta y donde residen los serafines y los querubines. A ellos les estamos mostrando esa grandeza. Dios le dio a la iglesia. Y a veces nos sentimos tan poca cosa, mi hermano. Y Dios nos ha elevado a un poder de autoridad, de bendición, hermano, algo grande. Así es que Dios, mi hermano, lo eligió a usted, me eligió a mí, nos eligió a nosotros, simples mortales, vasijas de barro, que fuimos inmundicia algunos de nosotros, y nos escogió para llenarnos de su Santo Espíritu, para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios escogió a los necios, y muchos de nosotros fuimos necios. Yo fui adicto por necio, fui alcohólico por necio, fui un burro cabezón por necio, pero Dios me escogió para avergonzar a los sabios de la tierra. Yo no sé de dónde te sacó Dios a ti, pero por medio de ti Dios está avergonzando a los sabios de la tierra. Yo me imagino a los ángeles rascándose la cabeza y diciendo: pero ¿cómo escogió a fulano? Creo que mi esposa contó un día de un pastor David lo conoció, a Gustavo Silva, cuando me llevaron a mí a un centro de rehabilitación allá en La Rumorosa, el primer centro de rehabilitación que existió aquí. Me miró entrar
el pastor del lugar, Gustavo. Y él me dijo a mí, le dijo a mi esposa, ya pues que ya me vio casado a los años, ¿no? Ya muchos años después. Pues dice que cuando me vio, pues yo llegué con un chorro, hermano. Yo vivía en los contenedores de basura y todo eso, amarrado con un alambre, con una chancla rota y la otra en la bolsa. Feo, horrible. Digo, feo estoy, pero feo me miraba de la apariencia. Y dice que Dios le habló y que le dijo: atiende a mi siervo. Y dice Tavo que él hablando con Dios dijo: esa cosa va a ser tu siervo. Y se lo contó a mi esposa. Mi esposa ya lo había contado una vez aquí. Pues Dios nos escoge. De donde Dios nos haya sacado, hermano. Tesoros escondidos somos todos nosotros. ¿Está conmigo? Dese un aplauso, ahora es para usted esto. Alabado sea el nombre del Señor. Este concepto que le estoy diciendo es algo impresionante, hermano. Los creyentes, nosotros somos seres humanos, somos los discípulos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, literalmente llamada para enseñar e impartir revelación acerca del misterio de la iglesia y del plan de salvación a Miguel, al arcángel Gabriel, a los serafines y a los querubines. Y usted se siente poca cosa, por favor. Dios te escogió para cosas grandes. Le estamos dando cátedra a los ángeles de lo que es la iglesia. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia. ¿Está conmigo todavía? Por otra parte dice: revelamos la sabiduría diversa de Dios. La palabra diversa viene de una palabra griega, polupoikilos. No significa kilos. Polupoikilos es la palabra griega. Y se usa para describir una pintura al óleo que tiene múltiples colores. Esa pintura está marcada por la gran variedad de colores que tiene. A eso se está refiriendo. De eso está hablando. La diversa, o sea, múltiples colores. O sea, tiene diversas bendiciones, diversos propósitos, diversas cosas que mostrarnos. ¿Está conmigo? 1 Pedro capítulo 1 versículo 12. Me suena la campanita cuando se me acabe el tiempo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 12, versión Reina Valera el 60, dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras de ellos, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los ángeles estaban anhelando ver y siguen anhelando ver la manifestación de los hijos de Dios. Están anhelando ver la manifestación de la iglesia. Si usted ha leído o ha tenido un curso de profecía, usted debe saber, los ángeles están emocionados porque el tiempo se está acercando. No solo del arrebatamiento de la iglesia. Usted sabe que vienen tiempos difíciles, fuertes, terribles y principios de dolores. Pero en medio de todo eso, antes de que el Señor suene la trompeta, viene un gran avivamiento sobre la tierra. Viene la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo que usted y yo empecemos en esta manifestación, que dejemos que Dios quite totalmente de nuestro pecho el corazón de piedra y ponga ese corazón de carne obediente, leal, fiel, tierno, que le sirva. Los ángeles están anhelando ver la gloria de Dios. Los ángeles tienen un deseo ferviente, anhelante de comprender todavía lo que Dios había hecho. Imagínate lo que los ángeles empezaron a ver. Los querubines empezaron a mirar el trono de la misericordia en el cielo. Y ahí en el trono ahora estaba rociado con la sangre del Cordero de Dios. Y ellos no entendían qué está pasando.
Ahora la sangre de Cristo estaba ahí. Y se estaban observando que esa sangre ahora daba vida al que estaba muerto en sus delitos y pecados. Ellos estaban viendo ahora que esa sangre tenía un poder tremendo para transformar vidas. Se asombraban y reflexionaban acerca del propósito del Padre. Los ángeles decían: ¿qué está pasando? Los serafines: oiga, qué tremendo es esto, no entendemos qué es lo que está haciendo el Padre. Se les empezó a revelar la gran obra de Dios llamada la redención de la humanidad, el perdón de nuestros pecados. Pablo el apóstol nos puso muy bien escrito una verdad tal vez desconcertante, pero imponente, de que Dios te usa a ti, me usa a mí, nos usa a nosotros para exponer su sabiduría diversa, nunca antes revelada. Nos usa a nosotros para revelar su plan de redención y nos usa para revelar la creación de su iglesia, no de una religión, de su iglesia. Dios nos está usando a cada uno de nosotros. Y en todo eso les enseñamos a los ángeles lo que estuvo en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad pasada. Nosotros se lo estamos mostrando. Si no se goza con eso, no sé con qué se gozará. Yo no sé por qué Dios nos ha elegido a nosotros. Nos ha honrado, hermano. Nos ha bendecido, nos ha honrado, nos ha dado reconocimiento con esta inmensa responsabilidad. Y al igual que el apóstol Pablo, debemos decir con humildad que somos el más insignificante de sus santos, que somos completamente indignos del privilegio que Dios nos ha encomendado. Porque con solo esa actitud de humildad vamos a poder avanzar y mostrar de ahora en adelante la magnificente gloria de Dios a la humanidad y a sus ángeles. Como iglesia, hermano, somos esa cosa única, esa cosa nueva. Somos los únicos en este planeta y en el universo que hemos nacido espiritualmente en este cuerpo, que a través de su muerte Dios puso su espíritu en nosotros, y que ahora hay algo que nadie nos va a poder arrebatar. Nosotros como individuos, nuestro pasado quedó sepultado y tenemos nueva vida en Cristo. Por eso podemos decir lo que dice Corintios 5:17: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo los invito, como un cuerpo unido, como una iglesia. Mi hermano, somos una entidad imponente, sin precedente alguno, poderosa. Ninguna mente carnal que no haya sido regenerada puede comprenderlo, porque usted y yo somos el misterio de Dios revelado. Usted y yo somos el misterio de Dios revelado. Yo quiero que Dios termine la obra en cada uno de nosotros, en mí principalmente. Que si ese corazón todavía quedan pedazos de piedra, que en esta noche Dios los pueda desbaratar. Y créanme, estoy seguro, yo lo vivo también. No estoy aquí dejándole caer la hacha a nadie. Primero me la ejecuto yo solo. Lo que más nos cuesta es ser leales y obedientes. Los demás puntos del corazón de piedra los podemos tener, pero ahí nos falla a todos. Que Dios termine de quebrar ese corazón de piedra y termine de poner el corazón de carne en nosotros. ¿Está conmigo?